Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos desde la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López y Luis Pérez, en el control técnico Luis Rodríguez, en la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar, en la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM Alexandra Gamboa, desde la producción general del programa Gente y Ciudad Jessica Molina, en la redacción de Mundo UR desde Anzoátegui está Saray Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos. Es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ya en línea tenemos a Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años en las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Teammate Foundation como educador global, es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes y también es docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral y gran amigo. Nos encanta su forma de llevar esta sección donde siempre lo estamos teniendo los jueves y siempre nos trae algunos personajes importantes, algunos desconocidos, pero el del que vamos a hablar hoy es bastante conocido, Francisco de Miranda, pero también lo vamos a hacer a su estilo, de manera de anécdotas. ¿Cómo estás, Otoniel? Bienvenido. Hola, buenos días, María Alejandra. Bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Listo para empezar acá. Esto es largo, pero no sé cómo vamos a hacer. Porque si Francisco de Miranda recorrió en un año 4.500 kilómetros en Rusia, imagínate, y los escribió en un diario, imagínate que nos pongamos a leer el diario. Es tremendo. Sí, tremendo. A ver, cuéntanos entonces. Mira, ¿qué anécdota tú acerca de Francisco Miranda? A ver. Bueno, eso es una infinidad, porque fíjate, tú estás diciendo algo muy importante. Fíjate, ahorita en la presentación dijiste, es un personaje muy conocido, pero si te pones a ver bien, es desconocido, porque hay muchísimas cosas que no sabemos de él como tal. Más de la mitad de su vida la pasó fuera de Venezuela. Hizo muchísimas cosas. Unas rayan en la leyenda, otras son invención pura y otras son pues sus anécdotas reales. Hay muchas cosas que se han dicho de don Francisco de Miranda, y la parte de él, pues la forma como él se va de Venezuela, se va a España a prestar servicio militar, lo mandan, ojo, que es que lo mandan a la guerra de Estados Unidos, no fue que él fue a enrolarse por la libertad e independencia de los Estados Unidos, ojo, él era militar español y España, como estaba apoyando a Francia en su guerra y en su rivalidad contra Inglaterra, bueno, pero se le prestó apoyo fue a los colonos de los Estados Unidos, así que él fue, como quien dice, cumpliendo órdenes. Sin embargo, en ese cumplir órdenes aprendió muchas cosas y decide un día desertar del ejército español y quedarse en Europa. Y a él se le ocurre, María Alejandra, escribir un libro que va a llamar La historia del universo, el viaje más grande del universo, donde decide él escribir todo lo que su recorrido se va está en Italia, se va de Italia a lo que hoy en día es Croacia, de Croacia pasa a Turquía, Constantinopla, se pone en contacto con los rusos y se va al Imperio Ruso.
en todo ese recorrido, sus historias son comiquísimas, me da mucha, porque lo escribe de hecho con mucha gracia, ¿no? Hay una parte en el diario está en los diarios de él, se encuentran en los archivos de Rusia, de la Federación Rusa. Uh-huh. Otoniel. Hola, ajá. Ajá. Se te cortaba la llamada. Bueno, Sí. Una persona que viajó en aquella época, imagínate, por todo el mundo y de alguna manera orgullo para nosotros porque hasta en París hay una representación de su nombre. Sí. Y aunque, bueno, no sé si terminó en buenos términos con Bolívar. No, ya eso es otra historia. Esa es otra historia que, bueno, que como quien dice, no fue profeta en su tierra. Porque fíjate, estamos hablando de un señor que como después que sale de Rusia, sale formado con las ideas de aquella época, tú sabes, república, legislación, poder ejecutivo, legislativo, toda aquella cosa, todo aquello que digamos, él empieza a proyectarlo también, y en aquella época pues se convertía en una especie de traición contra los grandes monarcas. Bueno, él recorre el mundo. ¿Sabes que Miranda fue preso 3 veces en Francia? En el mismo sitio donde está la revolución, donde está su nombre del Arco de Triunfo, pues bien, 3 veces preso, ¿ok? Y su historia la terminó preso también. Bueno, sí. Y las 3 veces él decidió defenderse a sí mismo. Y en las 3 veces salió triunfante en los 3 juicios. Al final no llaman qué hacer con él. Bueno, no vamos a meter preso a este hombre porque cada vez que viene y se presenta a un tribunal pone el pueblo en contra de los jueces. Así que mejor lo deportamos. ¿Y eso fue lo que hicieron en Francia? Eso en aquella época se podía, hoy se puede hacer. ¿Tú que eres abogado, Otoniel? ¿Qué cosa específicamente? Defenderse a sí mismo, un preso. No, sí, hay gente hay legislaciones que lo permiten, que se pueden defender, pueden ejercer su propia defensa en tribunal. No había abogado, pues, pero como era la Revolución Francesa, estaban, digamos, los procedimientos casi que no existían. Él decidió ejercer su propia defensa, también previendo de que a lo mejor el defensor que iba a tener se iba a confabular para dejarlo preso, y quién sabe si lo que le esperaba era la guillotina. Entonces, él decidió defenderse por su cuenta. Las 3 veces ganó sus 3 juicios, o sea, 3 veces preso en 2 años. Y eso simplemente por decir, por proclamar sus ideas, proclamar la libertad, en un discurso extraordinario. Y dice que detener a la libertad de expresión ¿qué van a hacer? Detener al pueblo. Y claro, el pueblo escuchó eso y en masa ese hombre se convirtió en ídolo de las multitudes. Lo sacaron en hombros en París, lo pasearon en hombros como un triunfador. Pero claro, su vida corría peligro, así que se tuvo que ir. Miranda, ¿sabes que también otra anécdota? ¿Sabes que él participa en las elecciones ya en Venezuela, en el Congreso de 1811? Él participa en un proceso que por primera vez en la historia va a tener un nombre característico: elecciones primarias. Cualquier parecido con la actualidad es coincidencia. y él participa ahí en unas elecciones primarias, pues, y las gana. O sea, él ganó. Ahora, para ser ratificado, pasa a las elecciones de segundo grado. Y en las elecciones de segundo grado, Francisco de Miranda es elegido diputado por el Pao de Barcelona. Así que imagínate tú el tremendo honor para el pueblito del Pao, acá en el municipio de Miranda, que lleva justo el nombre del prócer. El tremendo honor para ellos, que el acta de la independencia dice, por la firma de Miranda dice, por el Pao de Barcelona. O sea, que es un honor inmenso para esa comunidad, pues, del sur del estado. Ahora, mucho que decir seguramente sobre Francisco de Miranda, mucho dice la historia y los documentos Sí. en la escuela, pero ¿cómo tú crees que debemos recordar a Francisco de Miranda? Porque, o sea, preocupa el hecho, y eso siempre ocurre, pues, y lo dijo fue Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, fue un héroe afuera, pero ¿cómo nosotros, los venezolanos, siendo un venezolano ilustre, debemos recordarlo? Bueno, cuando nosotros analicemos la historia o la comenzamos a estudiar en contexto y no por fecha o un suceso memorable, que eso es importante, pero no es toda la historia. Cuando podemos hacer la comprensión del personaje, cuando podemos entender qué hizo y por qué hizo las cosas que le llevaron, pues, a actuar como actuó. Las decisiones que toma un personaje importante, sin duda alguna, están marcadas por el entorno en el que vivía. Entonces, para poder comprenderlo y recordarlo mejor, podemos ver al Miranda
que siempre creyó en ideales, siempre creyó en sus convicciones. El poder militar lo ejerció en un momento dado, pero cuando se dio cuenta que el poder militar podía tener prevalencia sobre el poder civil y sobre las leyes, se aparta de todo eso y dice, no, porque una sociedad se tiene que estructurar en base a un orden, y el orden lo dan las leyes, y hay que cumplir con las leyes. Entonces, cuando hablamos de una persona cumplidora, responsable, con sentido de ciudadanía, de pertenencia, de creer firmemente en lo que está proyectando y practicarlo y ser coherente, yo creo que esa es una manera muy importante de conservar la imagen de un hombre como Francisco de Miranda en todos nosotros, sobre todo su pasión por el estudio. Leía, estudiaba, analizaba, no es que no se limitaba simplemente a observar, leía, María Alejandra, y algo muy importante que es lo que demuestra la capacidad intelectual, el dominio de la capacidad intelectual. Cuando tú expresas tus propias ideas por escrito y las dejas señaladas con criterio tuyo. Eso yo se lo digo mucho a mis estudiantes, o sea, que trabajen mucho sus ideas, sus ideales, pero busquen también fuentes importantes y sobre esas fuentes hagan su análisis crítico o comparativo y plásmenlo sin temor, plasmen su idea, y sobre todo actúen apegados siempre a lo que ustedes están proyectando y quieren de sobre sí mismos. Eso es una cosa importante para considerar como ciudadano. Para resaltar. ¿Y qué decir sobre las diferencias entre él y Bolívar? Bueno, las diferencias fueron marcadas primero por el origen social. Miranda era el hijo de la panadera, no sé si se sabe esa historia, que Miranda estudió en una escuela que era para mantuanos, blancos criollos, él era blanco canario, los blancos canarios estaban por debajo de los criollos, no, en aquel orden social de la colonia, pues no tenían los mismos privilegios y eran considerados inferiores. Así que con el mote del hijo de la panadera, que eso era su mamá, ellos se dedicaban a ese oficio, a hacer panes. Así lo conocieron en Caracas. Y siempre hubo diferencias. Fíjate que cuando él llega a Venezuela en la invasión de 1806, lo condena el reino de España, pero que también lo condena el Cabildo de Caracas, integrado por puros mantuanos. Y entonces Miranda, que había sido paseado en hombros en París en 1793, habiendo vencido en aquellos juicios y héroe después de Francia, resulta que llega a Coro a invadir, a libertar a Venezuela y pasa 10 días en Coro sin ver a nadie. La gente se va. Y más bien es una imagen triste, pues, que lo va a perseguir, incluso pienso que hasta el día de hoy, porque hemos tenido, a mi modo de ver, sí hemos tenido un tratamiento injusto con las acciones de Francisco de Miranda. Pienso que todavía falta mucho para ponderar y evaluar su verdadero valor. Una persona que tiene toda su historial, su archivo, que escribió en Rusia, forma parte del Archivo Patrimonio Mundial de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Son 63 volúmenes y está una descripción hasta geográfica de la región en la que estuvo, casi parecido en su amplitud al trabajo del barón Humboldt cuando vino a América. Definitivamente dejó huellas y nosotros pues bien la forma de recordarlo y traerlo hoy al hecho de que es necesario, la libertad de expresión, es necesario que documentemos, porque a veces si no también nos pueden transgredir la historia y tú debes saber más de eso que yo, ¿no? Porque la visión, la óptica de cada quien de cómo se llevaron las cosas en una historia que puede ser relatada como un cuento, quizás hay ópticas diferentes y depende de lo que haya sido documentado, lo que se pueda confirmar. ¿No es así, Otoniel? Sí, claro. Eso es. Hay un adagio que dice, la historia la cuentan los vencedores. Y a veces cuando se narran las cosas, se narra únicamente lo que resalta, es decir, lo superficial, no la profundidad del personaje. Y tenemos una enseñanza de la historia que se queda arriba, en lo meramente superficial. Y necesitamos estudiar el contexto para conocer bien nuestra historia, porque al conocerla bien, a conocer a todo lo que hicieron las personas en algún momento dado, movidos por muchos más, y su influencia, su liderazgo, su capacidad de mover gente y su credibilidad, eso cuenta mucho. Entonces, esas cosas tienen que ser ponderadas de otra manera. Yo pienso que tenemos que hacer una revisión seria de la enseñanza de la historia en nuestro país.
Qué bueno que nosotros podemos hacer ese análisis semanalmente junto a ti, Otoniel. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Todos los jueves estamos con Otoniel Martínez, así iniciamos el programa, docente universitario de más de 20 años dando las materias de Historia y Geografía, sabe un poquito, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, es representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas, tanto en el Colegio Ítalo Venezolano como en el Ángelo, como en el Manglar. Es abogado especialista en Derecho Administrativo, Laboral y gran amigo. Síganlo en su Twitter, @RudyOtoniel, Rudy con Y, el Instagram, @OtoMartinez67. Síguenos en Instagram, Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.